Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias a La Foresta por invitarme, por contar conmigo, por un poco, porque es proyectar una acción, unas inquietudes que tenemos en un colectivo, una asociación que se fundó en Tenerife, pero que es una asociación de ámbito nacional y como señaló, con la idea de ofrecer tecnologías a la sociedad que sean tecnologías éticas. Yo creo que sí, ahora si me encienden el proyector, pues se verá. Bien, yo creo que les digo que tengo cierto miedo porque hay mucho de lo que hablar y creo que lo más importante aquí es sentar ideas claras, cosas que todos entendamos y que después, bueno, discutamos y profundicemos en ello. Por eso, cuando me invitaron, también les dije, bueno, como se trata al final de conocer cómo funciona la tecnología y tener ejemplos de ¿y qué hago? Porque la pregunta que lanzaba Geo es ¿y si todo esto no se puede usar? ¿Y si todo esto está tan mal? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues por eso les propuse hacer un taller, que es el taller de la tarde, en el que yo normalmente lo presento como libera tu móvil, es decir, haz algo distinto, o mejor dicho, haz lo mismo, pero con tecnologías éticas. ¿Y cómo se puede hacer? Otra forma de ejemplificar que se puede y que en las aulas se pueden usar otras tecnologías es esto que están viendo. Yo siempre doy clase, yo soy profesor universitario y siempre doy clase con esto. Esto es un sistema de videoconferencia. Están viendo una transparencia que les estoy poniendo, que yo manejo desde mi ordenador. Y se ve en otro sitio donde ven que, bueno, pues puedo... Sí, donde ven que, bueno, que puedo señalar y puedo pues decir que voy a hablar del uso de las TICs y puedo poner texto y puedo hacer muchas cosas que ahora no voy a hacer porque lo que me interesa es simplemente que lo vean y ejemplificarlo. Hablando de las cosas que ha señalado Geo, yo quiero, antes de empezar con digamos, mi charla, quiero señalarles también me recuerda y me evoca una presentación que me parece maravillosa. He estado buscando el vídeo para dejárselos, pero no se ha editado todavía, de un congreso que hubo de Eslibre, que es un grupo de activistas tecnológicos, herencia de Hispalinux, que bueno, pues nos reunimos todos los años, hacemos un congreso, nos preocupamos por las cuestiones, y este año hubo una ponencia de Pablo Garayzar que hay algunas cosas que me parecen muy significativas. Y por eso, pues voy a comenzar por ahí. Vamos a ver si las tengo aquí abiertas. Bien. Esto, como ven, fue una ponencia que se dio por videoconferencia, por este sistema. Lo ven a él, ¿vale? Y ven su presentación. Esto es un poco el solucionismo tecnológico del que nos estaban hablando. Pinche aquí para arreglarlo todo, ¿no? Bueno, habla de algunos efectos que se han demostrado, que la tecnología ayuda más al que no tiene problemas y al que los tiene lo deja atrás. Habla de cuestiones pedagógicas como es la necesidad de la lectoescritura para el desarrollo, para el correcto desarrollo de la mente, para el crecimiento de la mente. Lo tienen ahí, ¿no? La escritura digital no ayuda en ese sentido. Vamos a ver, sí. Bueno, entonces, frente a ello, pues la importancia de la escritura manuscrita como entrenamiento. El secuestro de la atención. Esto es una profesora norteamericana que hizo una encuesta en su clase de durante la hora de clase a cuántos vibraba el móvil y por qué a los alumnos, o sea, qué notificaciones tenían. Ahí ven, ¿no? Es decir, esto durante la clase.
yo lo experimento en mi universidad, en mis clases, pues evidentemente los alumnos están haciendo de todo. Por tanto, también el usar una tecnología en la que los tenga que tener conectados, aunque yo esté presente, aunque me esté paseando, el ponerle actividades de si me van siguiendo, al final, en el mundo en el que estamos, casi que resulta necesario hacerlo así. Como una forma de combatir si no son otros los que captan la atención y necesitas captarla. Es un poco locura para el profesorado el tener que recurrir a ese tipo de cosas. Pero, bueno, al final te ayuda, ¿no? Bien. Limitar el uso de los móviles en el aula se ha demostrado que mejora el rendimiento académico. ¿Vale? Yo después les voy a hablar de lo que se está haciendo en Canarias. Y una de las cosas que está saliendo ahora, y esfuerzo de que, bueno, entre muchos y gracias a actividades muy diversas o activismos muy diversos, pues se ha conseguido anular o decir que el convenio que daba cobertura al usar Google en las aulas, el convenio de la Consejería de Educación con Google, la Agencia Española de Protección de Datos ha considerado que no le da cobertura, es decir, que el uso de Google en las aulas no es lícito. Es contrario a la normativa de protección de datos. Gracias a eso, la Consejería, también es verdad que por un cambio político en el que no me voy a meter, no es que sean mejores unos que otros, simplemente que los que lo firmaron no son los que tienen ahora que defenderlo, entonces pues será más fácil hacer otra cosa. Y entonces sí que se han dado ciertas instrucciones de hacer las cosas hoy por hoy un poco más razonables. Veremos cuando se vayan instalando y cuando esto vaya corriendo si le dan un brochazo de pintura y volvemos a las mismas. Pero de momento estamos en el buen camino. Bien, lo mismo que con los móviles, con los portátiles. La limitación del uso de los portátiles también ayuda. Sobre todo porque bueno, hay aquí mucho que hablar de psicología y demás. Nuestro cerebro no es multitarea. Nosotros podemos hacer varias cosas, podemos prestar atención a una, cambiar la atención y prestar la otra y ir saltando de una tarea a la otra. Pero evidentemente no la hacemos igual. Por eso nos prohíben usar el móvil cuando estamos conduciendo, porque hay que centrarse en lo que hay que centrarse. Bueno, pues, la atención disminuye, evidentemente, cuando estás haciendo varias actividades. Y eso lleva a que países que no consideramos precisamente atrasados en este tipo de políticas, pues hayan decidido, cuestiones como Dinamarca, prohibir los productos Google en múltiples escuelas. Bueno, aquí iba a hablar de Suecia, o pensaba que tenía Suecia. No, estuve ordenando un poco las transparencias. Insisto, estoy en lo que cuenta Pablo Garayzar, que me parece brillante, búsquenlo. Pero sí que hay otras cosas como que Suecia está volviendo al papel, está volviendo porque es necesario el libro, es necesario el libro y es necesario el trabajo de lectoescritura. Y el debate que estaba comentando también Geo sobre la entrada de las plataformas en la educación es la política de decir profesor con medalla, medalla de Microsoft, medalla de Google, medalla de no sé qué. Oye, es que yo soy un profesor Google. Y eso como que te vende un montón, ¿no? Y también, desde el punto de vista de la escuela, escuelas distinguidas con la medallita de una o de otra plataforma. Esto es simplemente un ejemplo. Y esa es un poco la política en la que se está. Bien. Aquí bien, pues, el profesor, ¿no? Antes de la escuela, esto es del profesor. Bien. Dicho esto, le voy a pasar un poco a lo que me toca un poco hablar o lo que quería hablar. Y lo voy a hacer con tres, si me pongo por aquí entiendo que mejor, ¿verdad? Lo voy a hacer hablándole de tres cosas, de tres contenidos, y verán que está muy abierto porque después, si quieren, pues paso a otras transparencias, paso a otras cosas, pero lo que quiero es que las ideas queden claras. Entonces, lo primero, el papel de las tecnologías, de la información y de la comunicación en la educación. Yo no quiero abrir el debate de si podemos hablar de capitalismo de la vigilancia o no, de si es una posición política u otra, porque al final la realidad es la que es. Todos sabemos lo que está pasando en las aulas y hay que tomar decisiones sobre cómo hacerlo. Y da un poco igual. O sea, yo sí creo que hay un capitalismo de la vigilancia, pero eso no quiere decir que no pueda estar de acuerdo con Geo
en que no es más que un fenómeno dentro del capitalismo. Bien, pero me es indiferente. O sea, el problema es que hay... El problema se evidencia con la demanda de 3 gobiernos norteamericanos, de 3 estados federales, contra Meta, porque está causando un daño atroz en la juventud. Porque sabiendo que hay jóvenes que se están suicidando por el aislamiento que tienen, por el aislamiento a lo que lo someten las redes, no hacen nada, sabiéndolo. ¿Por qué? Porque va en contra de su modelo de negocio. ¿Qué va antes? ¿El modelo de negocio o la salud mental de las personas? Entonces, si no, nadie dice, o por lo menos no hay que decir, que la empresa no gane dinero, que no inviertas en cosas rentables, pero hombre, que tu rédito no sea por matar gente, ¿verdad? En fin, no sé, me parece que resulta obvio, ¿no? Entonces, hay unos límites a todos los negocios y ese es un límite claro. Entonces, introducir las tecnologías que captan la atención, porque el problema es que captan la atención hasta el punto de no poder hacer otra cosa, de aislarlo socialmente, de necesitar una herramienta mediadora. Ese es el problema. Entonces, el introducir esa herramienta en la escuela, que además los valores de esas herramientas no solo es la atención, es también apela al corazón, apela a lo emotivo, al like, al sígueme, a cuántos seguidores tienes o followers, a cuántos corazoncitos. O sea, no, a ver, ¿de qué argumentos tienes detrás? ¿Cuál es el razonamiento? Podemos hablar un poco en 4 líneas y no en una para desarrollar un poco un discurso. Entonces, el problema de la educación es que estamos utilizando tecnologías, es que se están utilizando tecnologías que se han diseñado para otra cosa. Se han diseñado para, no para que el alumno atienda al profesor, sino para que el alumno te sientas empoderado en tu aislamiento, en tu tristeza. No te preocupes que yo te mando 4 corazones hoy. Bueno, entonces, vámonos con las tecnologías en la educación. Vamos a hablar de eso, de los medios que hay a disposición, o sea, el problema de la tecnología, los medios y al final cómo tomar decisiones. Porque de lo que se trata al final es, oye, ¿y qué hago? La pregunta que lanzaba Geo al final. Diciendo que aquí es donde voy a hablar un poco de derecho. Yo estaba aquí. Bien. Hay que ver 2 cosas en relación con las tecnologías en la educación. Y básicamente una es lo que se llama la competencia digital docente. Es decir, que el docente sepa usar las tecnologías para innovar en sus clases. Por cierto, es muy simpática también, volviendo a Pablo Garayzar, la distinción que hace del profesaurio y ¿cómo llamaba al innovador? Bueno, el profe, el super gadget, ¿no? el que tiene todos los recursos y siempre utiliza tecnologías para todo. Y bueno, no es uno mejor que el otro, mejor profesor que el otro. La cuestión es que un profesor lo que tiene que ser es buen docente. Y siendo buen docente, teniendo competencia docente, podemos hablar de qué herramientas utiliza para trasladar esa docencia. Y eso, la competencia digital en realidad requiere primero una competencia docente, o sea, saber cuál es tu proyecto docente, cómo conectas con el alumnado y cómo trasladas esas cuestiones. Claro, después está, pero la competencia docente en sí aquí es el uso de ciertas herramientas. El profesor sabe usar ciertas herramientas o no sabe usarlas. Problema con la acreditación de la competencia docente que está viendo. Con los manuales que hay, que bueno, si quieren tengo alguno por aquí, se los puedo poner después, pero una cuestión de ejemplo nada más. Una de las primeras cuestiones que dicen habla del proyecto docente del centro al que te tienes que adherir, o sea, que tienes que seguir, que tienes que conocer, y una de las cosas que hay que definir en ese proyecto docente del centro es el correo corporativo. El correo corporativo en Canarias es un correo que es gobiernodecanarias.org. Ese es el correo corporativo. Es un correo que está alojado en servidores de la Consejería, bueno, en realidad del Gobierno de Canarias, no lo lleva la Consejería de Educación porque todos los funcionarios de todos los... O sea, en salud tienen Gobierno de Canarias ORG, en cualquier administración de Canarias tienen ese dominio y es alojado por la propia Consejería. ¿Problema de protección de datos? Pues
no lo hay porque el correo está en servidores que controla la consejería. Paralelamente, en base al convenio que dije que hoy en día no se puede invocar porque se ha visto que no es suficiente para dar cobertura a las herramientas de Google, la consejería, con la pandemia, introdujo Google en educación en el dominio canariaseducación.es. Bien, pues volviendo a estos manuales para acreditar la competencia digital docente, te explican que tienes que usar el correo corporativo y acto seguido te dicen cómo programar un correo con capturas de Google. A ver, ¿no quedamos en que el correo corporativo era el de Gobierno de Canarias ORG? Y usted me está explicando, pero a renglón seguido, ¿cómo se usa Google para programar un envío? Es decir, la competencia digital de los que han redactado ese tipo de cosas, a lo mejor es que requería ser de otra naturaleza. Solo por poner un ejemplo. En el fondo, bueno, y la otra forma de ver la tecnología no es las competencias técnicas que tengo, el uso de una herramienta, el manejo de una herramienta, sino es la comprensión del mundo tecnológico, la comprensión de qué está pasando. Y ese es el segundo. Son las TIC como objeto educativo, es decir, es educar en TIC. Es la competencia digital que tienen que desarrollar los alumnos, la que está en los currículum. Esa competencia digital, que siempre se dice razonamiento crítico, evidentemente es, o sea, ¿cuál es el razonamiento crítico si te pongo una plataforma y te digo qué botones aprietas? O sea, de lo que se trata es de que comprendas algunas cosas que tenemos que situarnos, porque por lo que veo por la edad de los que hay aquí, no sé si todos, pero sí la inmensa mayoría, conocieron una época sin Internet. De hecho, muchos conocimos pues, localidades donde había un teléfono, fijo, por supuesto, y la televisión en blanco y negro. Y vimos crecer todo eso, y sabemos que las comunicaciones son por cable o son inalámbricas por radio, y sabemos ciertas cosas porque las hemos visto introducirse en nuestra sociedad y las comprendemos. Pero el alumno que le pones un aparato altamente tecnológico y muy complejo, solo sabe que funciona. Pero es magia, es divino. Y los que hacen esto son gente guay. Me ayudan un montón. Así que no vengas tú a decirme que estos son malos. Porque mira todo lo que hacen por nosotros. ¿Sabes? Y además no entiendo. Y claro, siempre el poder siempre se ha amparado en esa neblina de no comprendes, pero yo te lo doy, ¿no? Desde el poder del medieval, pues de la iglesia. ¿Dónde está el poder hoy en día? Si el poder hoy en día está en las tecnologías, fíjense la diferencia con otros tiempos. El castillo, la catedral. ¿Alguien sabe un centro de datos cómo es? El poder se esconde. El poder en nuestros tiempos no se muestra, es un poder escondido. Bueno, hay que reflexionar sobre esto y hay que trasladar esto que es tan sencillo de cómo funcionan las cosas. Eso es razonamiento crítico y en eso se basa. Cuando tú sabes cómo funcionan las cosas, puedes a partir de ahí enseñar a usarlas. Con una cosa más, que saber para qué usar la herramienta. No puedes meter a un niño en un Ferrari sin que tenga una necesidad de transporte y de velocidad, que evidentemente no tiene. Entonces, primero, tienes que saber a dónde va, para qué la quiere. Es decir, para eso está el maestro con competencia digital, que antes de competencia digital tiene competencia docente, para saber cómo va a utilizar esas herramientas en la docencia, para unos fines pedagógicos que tiene claro. Y por supuesto que ayudan, pero tampoco son imprescindibles para formar bien. Y de hecho, en ciertas edades, sobre todo en edades tempranas, son perjudiciales. Que era lo que estaba trasladando. Y yo me confundo siempre. Porque... La segunda cuestión, como ven, muy sencillo porque es dos ideas. Antes les hablé de herramientas autoalojadas de un correo electrónico. Tan sencillo como un correo electrónico permite cumplir normativa, permite ser, o sea, el problema de la privacidad.
Les he puesto dos referencias, aunque casi todas las comunidades autónomas tienen la suya. Una es la de Educa Madrid, porque me parece muy interesante el gran elenco de sistemas que tiene, pero en Canarias existe una herramienta que se llama Nube Medusa, muy desconocida. Otro dominio, les he citado dos, Gobierno de Canarias.org y canariaseducación.es. Bueno, pues existe también canariaseducación.org. Si canariaseducación.es es la nube de Google, canariaseducación.org es la nube de Gobierno de Canarias montada con una tecnología europea, fundamentalmente Nextcloud, que es el proyecto que se ha desplegado en un montón de sitios, como por ejemplo XNet en Barcelona, o nosotros también. Educatic también lo hemos desplegado y es el que utilizamos en la facultad, bueno, en nuestra docencia diaria, donde se integra una herramienta con la que estoy proyectando, que es el Big Blue Button, que es una herramienta de videoconferencia. Bueno, pues eso es la nube Medusa. Bien. Usar herramientas. ¿Qué pasa? Que los actores tecnológicos, las empresas de software, en un momento dado se dieron cuenta de que se hacía negocio también por la competencia que tenían entre ellas, por la entrada de Google, por cómo funcionaba captando datos de los usuarios para generar perfiles, y ahí está su negocio. Se dieron cuenta de que ganan más dinero haciendo herramientas que a lo que se dedican es a captar datos, que haciendo herramientas que sirvan para algo. De tal manera que todo lo que diseñan está antes pensado para captar datos que para solucionar un problema. Esto se ejemplifica de una forma muy sencilla, porque el mundo está muy, muy hecho a que se desarrolle así. Si ustedes tienen un amigo, lo contaba ayer, si ustedes tienen un amigo informático que les dice, oye, hazme una calculadora, y les desarrolla una calculadora, es muy posible que esa calculadora, cuando ustedes la abren, se comunique con Google o con Facebook y diga, fulanito, fulanita está abriendo la calculadora. Dice, ¿pero por qué? Si lo hizo mi amigo. Bueno, porque la tecnología está montada por temas modulares y demás, es como montar Legos, y reutilizas cosas que han ofrecido a los desarrolladores para que hagan la tecnología. Es una tecnología con bicho, toda es bichada. O sea, está con bicho y hay que construir una tecnología distinta. Más que construirla, hay que saber cuál es y usarla. Lo que vengo a decir es que las herramientas estas del capitalismo, las plataformas y demás, no están orientadas a la herramienta, a la utilidad del usuario. Están orientadas a la utilidad de la propia plataforma. Y como está desarrolladas así, pues pesan más, hacen muchas cosas a su manera y tienen muchas cosas muy ocultas que no es lo que uno necesita. Desde luego, meter este tipo de herramientas en la docencia, si se fijan, yo lo he criticado por los valores de la docencia, por el razonamiento, por la salud mental, y no me he ido todavía a los temas de protección de datos, no los necesito para argumentar a favor de otras cosas. O sea, no hace falta meterse en el debate de protección de datos, que a la gente le queda un poco lejos, además. Pero bueno, vamos a intentar simplificar también esto de la protección de datos. Y eso creo que ya entramos. Para entrar en protección de datos, lo que tenemos que ver es qué son esas plataformas. Existen múltiples informes que nos dicen que nuestros dispositivos están dando datos sin nosotros saberlo, que las plataformas estas que se introducen en educación pues dan un montón de datos. ¿Y qué es lo que se hace frente a eso? Lo que se hace se llama una legión de abogados que hagan muchos papeles que digan que la plataforma asegura que en este caso no lo va a hacer. ¿Vale? Y dice, pero ¿vas a cambiar cómo funciona? O sea, ¿va a haber un técnico informático que va a decir en la plataforma que funciona de otra manera? No, la tecnología la vamos a dejar igual. Los datos van a fluir de la misma manera que en todo. Pero yo te voy a poner papeles por delante que de verdad que esto es así. Pero no cambias nada. No, te cambio el papel. Bueno, pues eso, ¿de verdad que eso tiene sentido? O sea, de verdad, eso es lo que se hace. Y cuando hay un problema, pues se vuelve a hacer un papel. De hecho,
vamos ya por 2 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Schrems. El señor Schrems, en aquel momento un chico que había hecho unas prácticas en Facebook, pues le decía a sus compañeros que esto en Europa no era posible. Las cosas que hacía Facebook, que él veía de dentro que estaba haciendo, dice, esto en Europa no se puede hacer. Dice, ¿cómo que no? Y bueno, y como se picó, pues dice, no, pues yo lo voy a denunciar, y lo denunció. Y entonces el convenio, el acuerdo que entonces regía de transferencia de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos cayó. El Tribunal de Justicia de la Unión dijo, Estados Unidos no tiene un nivel de protección equivalente y por tanto no se pueden exportar datos. Bueno, pues la Comisión enseguida se puso en marcha e hizo un convenio nuevo. Es decir, cambiaron los papeles, pero se sigue haciendo lo mismo. El Tribunal de Justicia dictó una segunda sentencia, que es Schrems II. Y ahora están diciendo que, bueno, no vamos a hacer un nuevo convenio, pero las empresas pueden conveniar y vamos a llegar a un Schrems III, porque mientras no cambies la tecnología, o sea, no es un problema de papeles ni de abogados. Si tenemos unas leyes suficientemente protectoras, es un problema de sentido común. Y una cosa que pide la normativa de protección de datos es que demuestres que lo estás haciendo bien. No tengo yo que demostrar que lo haces mal. Es que para usar una plataforma tienes que acreditar que lo está haciendo bien. La plataforma tiene que ser auditada, tienes que poder acceder, o sea, tienes que poder ir a visitar el centro de datos y decir quién está accediendo aquí, esto dónde está conectado, cuál es el flujo de los datos. Usted me lo tiene que explicar cómo funciona y yo tengo que ir, poder ver que se está haciendo así. Tengo que poder comprobarlo. Que además que soy la administración pública, que tengo que poder controlarlo. Entonces, claro, eso hace muy difícil. A mí esto de la exportación de datos a Estados Unidos o a donde sea, no me parece que esté ahí el centro. Lo que pasa es que es una forma fácil de decir, no se pueden exportar datos. Bueno, pero en realidad lo que no se puede es usar los datos como se están usando. Eso es lo que no se puede. Vale. El problema es, no sé si hay maestros por aquí, seguro que hay unos cuantos, y seguro que hacen fotos a los alumnos. Alguna foto se tiene que hacer. Claro, el tema es cómo haces la foto. ¿Cuántos colegios tienen una cámara? Una cámara. ¿Cuántas fotos se hacen con el móvil del profesor? El móvil del profesor está conectado. O sea, ¿quién da garantías de dónde se sube esa foto? Después dice 3 años más tarde, mira qué niños más bonitos que tenía. A ver, son cosas de esas. Entonces, al final el problema básicamente, bueno, el problema de protección de datos, para explicarme, se suele hablar mucho de seguridad, y el problema de protección de datos no es una cuestión de seguridad de los datos, es una cuestión de privacidad. No es que Google sea inseguro ni Facebook sea inseguro, es que es seguro que van a utilizar los datos para otras cosas. ¿Vale? Entonces, no me hablen de seguridad, porque no es un problema de seguridad. Es un problema de privacidad, de para qué se utiliza. Entonces, pues me veo obligado, además, en mi caso además me parece deseable, a implementar otro tipo de tecnologías. ¿Cuáles? Vamos a ver. Esto, nada, de Suboff, yo creo que fue ya comentado. Y realmente era aquí a donde quería llegar. Me veo obligado a implementar otro tipo de tecnologías. ¿Cuáles? Pues miren, les estoy mostrando un sistema de videoconferencias que se puede grabar y se envía directamente todo al EVA-GD, al Moodle, a ese Classroom viejuno que tiene la consejería. Bueno, pues ese Classroom viejuno resulta que está muy remozado, que se pueden hacer muchísimas actividades, se puede hacer de todo. Se puede hacer un Kahoot dentro del EVA-GD. O sea, no necesitas salir a ningún sitio para implementarlo, para hacer lo que quieras. Y lo que necesitas a lo mejor es ayuda, necesitas competencia tecnológica, competencia digital. Pero que si no la tienes, pues usa el lápiz y el papel. O sea, que no pasa nada, que ya está. ¿Vale? Que al final resolvemos muchas cosas. Esta tecnología que les estoy mostrando es la que se usó en muchas partes de Europa durante la pandemia, ¿vale? Este tipo de videoconferencias. Bien.
desde el punto de vista de protección de datos, algunas cositas en protección de datos, porque yo creo que de tiempo voy bien, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Vale. Entonces, no me paso las diapositivas, si quieren después les muestro algunas, les digo, en protección de datos, es necesario un acuerdo cuando tú puedes entregar los datos a otros. Y puedes entregar los datos a otros para una gestión. Pues no sé, el de la guagua, el chofer de la guagua o la empresa de guagua que va a llevar a los niños, pues son 30 y son estos, que vuelvan los mismos. Es para una actividad, pero mire, la lista después no la use para otras cosas. O sea, la lista después me la devuelve, se destruye, usted no se queda con los datos, es para un uso. Eso hay un responsable de los datos, el centro educativo, y hay un encargado del tratamiento de esos datos para hacer la excursión. Bien, ningún problema. Lo mismo puede ser en informática. Yo tengo una plataforma que me da un servicio, le doy los datos para hacer una actividad educativa y después, cuando se termina esa actividad, esos datos se destruyen. Pero tengo que tener un acuerdo que lo diga, que yo controlo los datos, que usted los va a gestionar como yo le diga. Tengo que tener un contrato. ¿Hay contrato con Google que dice eso? ¿O con Facebook? ¿O con Kahoot? ¿O con cualquier cuestión? Entonces, dentro del ecosistema que ofrecen las consejerías de educación, hay formularios, hay, ya les digo, todo tipo de actividades, de tareas, de enlazar, de rellenar, de completar, de tareas entre compañeros, que primero uno graba algo y se lo pasa al otro y el otro le contesta. O sea, hay infinidad de tareas para hacer realmente lo que se quiera, o es por lo menos muy, muy modular. Y si quieres incorporarla al aula, pues tendrás que mirar cómo se hace. Y si no, no hemos perdido nada, que es lo que importa. Lo importante en la competencia digital del alumno en el currículum es que entiendan cómo funciona el mundo. Eso, a mi juicio, es lo que quiere decir competencia digital para el currículum, dicho muy rápido. Eso, ese razonamiento crítico. Contratación, administración pública, necesitas licitar, todas estas empresas entran por la puerta de atrás. Oye, es que te regalo y después me pagas alojamiento. ¿Dónde están las normas de contratación pública? Los valores educativos que decía, protección de la salud, valores de razonamiento frente al corazón, a lo emotivo, un montón de cosas. O sea, que es que ¿no? Todos saben que a los niños les cuesta hacer la fila porque están bailando un TikTok, ¿no? O sea, estarse quietitos es bastante complicado. Bueno, ¿qué se está haciendo en Canarias? Ya les digo, hay instrucciones de la consejería, lo digo para padres y demás que suelen estar queriendo aportar, o sea, decir algo al centro. Instrucciones de usen correo corporativo para la relación con la familia, es decir, Gobierno de Canarias ORG, autoalojado en Gobierno de Canarias, no de una plataforma. Utilicen principalmente las herramientas autoalojadas. Es verdad que el principalmente quiere decir que permiten cierto uso del canariaseducación.es. A mi juicio incorrecto, totalmente incorrecto, porque no hay convenio, o sea, no está cubierto por el convenio, por tanto es ilegal. Pero bueno, ahí está. Y hay un problema adicional que es el de los Chromebooks, que no quiero pasar sin decirlo. ¿Qué es un Chromebook? Un Chromebook es un ordenador normalmente sencillo. Para que un ordenador sencillo funcione como un ordenador potente, tiene que tener un sistema operativo que no tenga muchos recursos y que sea interesante como Linux, como este de aquí, que es un Linux también. Y hace que pequeños aparatos pues, funcionen, saquen todas sus prestaciones. Pero encima tienen un Chrome. Yo les invito a que visiten la web contrachrome.org, creo que está diseñada por los mismos dibujantes que hicieron la publicidad de Chrome, cuando Chrome salió. Y nos viene a decir que Chrome era una ventana a Internet y se ha convertido en una ventana al usuario. Tiene tantas métricas de las que no puedes escapar que usar Chrome es estar totalmente monitorizado. Ese cambio en el diseño de una herramienta que para el usuario es igual, ha avanzado, ¿no? Ha avanzado en cómo te controla. Entonces, claro, un sistema operativo en el que le pones el navegador para hacerlo todo y ese navegador es un sistema operativo que se conecta con todos los servicios de Google y yo digo, y
tan complicado es a una administración pública decir, quiero un Chrome en el que me cambian el navegador, me ponen Mozilla o el que se quiera, y las herramientas con las que conecta son las de la consejería. Oye, esos son proyectos que ya se hacían hace 20 años, como One Laptop per Child, o sea, un móvil para cada niño, que eran ordenadores muy baratos, que, bueno, que se promovían para desplegar tecnología en África y cosas así, en países en desarrollo. Pero es que, o sea, quiero decir, la tecnología puede ser muy asequible, la tecnología es barata. Desplegar estas herramientas, lo estamos usando ahora mismo, de herramientas de la asociación a la que represento, las pagamos entre unos cuantos socios y son unos poquitos euros al mes. O sea, que cualquier administración se puede permitir el desplegarlo. Cualquier colegio, cualquier AMPA, cualquier asociación de padres puede decir, oye, pues nosotros queremos. No es difícil hacerlo. A la tarde les cuento cómo, ¿vale? En el taller. Y seguro que me dejo muchas cosas, pero lo que quería es sobre todo eso, no sé si he trasladado la visión de esto, no es tan complicado. Lo que hace falta es tener sentido común de que no estoy buscando seguridad, estoy buscando privacidad. ¿Dónde están alojados los datos? Problema, mi móvil me viene preparado para conectarse con el mundo. En realidad con el mundo no, para conectarse con ese mundo que te han dicho que es tan guay, pero hay alternativas. Tu móvil se puede conectar a otras cosas que tú controles. Eso lo vemos a la tarde si quieren, ¿vale? Pues muchas gracias.